Ya, les cuento, el día de ayer compartí un documento que tiene que ver con algunas consideraciones sobre el abordaje de terapia ocupacional para personas con trastornos neurológicos, ¿ya? Que no era tan breve ya, pero sí era posible de poder leer ya. Entonces, y por eso dejamos libre el segundo módulo para que, en el fondo, ese tiempo de la asignatura lo pudieran utilizar en revisar este documento, ¿ya? Y hoy día básicamente lo que quiero plantear es poder discutir, analizar el documento, ¿ya? Resolver algunas dudas y poder hacer un acercamiento a lo que significa el abordaje desde terapia ocupacional para personas con algún tipo de trastorno neurológico, ya sea adquirido o de origen más congénito, ¿ya? No sé si todas pudieron revisar el documento respectivo. Sí, profe, pero yo por lo menos me faltaron unas páginas, poquitas sí. Pero Sí, perfecto, perfecto. Uh-huh. ¿Quién más lo pudo revisar? Bien, entonces lo que voy a compartir Fernando Uribe también, gracias Fernanda, alcanzó a revisarlo. Voy a compartir del documento, yo he seleccionado algunas páginas que voy a compartir con ustedes, ¿ya? Y voy a ir refiriendo algunas cosas, ¿ya? En general, resumiendo un poco el documento, lo que describe es el abordaje de terapia ocupacional en personas con daño cerebral adquirido, ¿ya? Describe algunas técnicas de intervención, algunas herramientas que se utilizan para intervenir, ¿ya? Describe el abordaje para los trastornos físicos como cognitivos y o perceptivos, ¿ya? Y describe también la evaluación, el abordaje para los diferentes componentes de desempeño, el abordaje respecto de la área de desempeño, ¿cierto? En productividad, en ocio, tiempo libre o actividades como el autocuidado, ¿ya? Y considera además en la parte final el abordaje de respecto de las modificaciones medioambientales y el uso de ayudas técnicas cuando es necesario, ¿ya? Recalcar que, tal como hemos visto en la asignatura, un trastorno neurológico, un accidente vascular, un traumatismo craneoencefálico, ya significan que puede quedar la persona con algún tipo de secuela, ¿ya? Y esas secuelas son posibles de abordar desde una mirada un poquitito más compensatoria para poder favorecer la independencia, ¿ya? Por ejemplo, en alguna persona que tenga una secuela importante para poder hacer deambulación, ¿ya? Una estrategia compensatoria podría ser un bastón que facilite que la persona se pueda desplazar, tal vez intradomiciliario o extradomiciliario, ¿ya? Y eso tiene que ver con todas las alternativas compensatorias que hoy en día están disponibles para favorecer el desempeño de las personas en las actividades que realizan de forma cotidiana, ya sea productiva, básica o instrumentales, ¿ya? Antes de comenzar, no sé si alguien tiene alguna acotación, alguna consulta respecto de lo que alcanzó a leer. habían, profe, algunos métodos que describía el texto, como el BOBAT y otro que era el Perfetti, me parece mucho. Sí, Y el sí, segundo me costó comprenderlo, el Perfetti, porque sí. hablaba de como que había que hacer como cierto análisis cognitivo, o como que iba por etapas y ahí. Ese me costó más entenderlo. Sí, así es. Ya tal como dice Paula, el instrumento describe de forma simple los diferentes alternativas de abordaje que hay para personas con trastornos motores. Ya entre lo que se encuentra el neurodesarrollo, ya o BOBAT, CABAT, Perfetti, ROT, ya que son como los más conocidos, ya. La verdad es que en la asignatura, dentro de la asignatura, este año por lo menos no vamos a abordar en eso, esos son contenidos que se van a ver el próximo año ya, pero sí lo podemos describir y contar más o menos en qué consisten a la hora de plantear el abordaje, ¿ya? Y
Sí, bien, Carolina Ibarra agrega algo, dice que a mí me llamó la atención el número de personas era una cantidad bastante grande con accidentes, ¿ya? Lo que igual crea más demanda, imagino, según el grado de sí, ya entonces los accidentes cerebrovasculares o las enfermedades en general que afectan al sistema nervioso generan una gran demanda y segundo, un porcentaje significativo de ellos probablemente requiera de rehabilitación ya o además también un porcentaje significativo de ellos quede con algún tipo de secuela. Y eso significa, en el fondo, estar preparado para poder atender la condición de salud de estas personas. Ya. Voy a compartir pantalla ya, y lo que voy a hacer es mostrar algunas páginas que son claves, ya que yo seleccioné como las más relevantes para poder comentar hoy día. Esta 417. ¿Ya? Ahora, sí, voy hablando en un comienzo, ¿cierto? Y breve sobre las funciones de terapia ocupacional en general en las personas con daño cerebral adquirido, ¿cierto? Por sobre todo, se tiene que tener presente que el norte tiene que estar especialmente puesto sobre mantener y mejorar ya los componentes del desempeño, ya la capacidad física, funcional y social que tengan las personas para la reintegración o integración en su entorno familiar, social y laboral, ya, o laboral, ya, entonces, especialmente el proceso de intervención debe de estar encaminado hacia esa línea, ya, hacia la plena integración, ¿cierto? Ya sea desde la recuperación de la funcionalidad o a través de alguna estrategia compensatoria, ¿ya? Ahora, en general, por regla, ¿cierto? En la medida en que un paciente, por ejemplo, si alguien tiene un accidente vascular hoy día, ¿ya? La ventana abierta para mejorar el periodo de rehabilitación, ¿ya? No debiese de ser más allá de un año, ¿ya? Entonces, después de un año, uno difícilmente va a poder mejorar las condiciones, ya cuando ya nos acercamos al año, ya podemos entender que la condición que uno está viendo el paciente es la condición con la cual va a quedar como secuelado, ya, y en el fondo ahí hay que hacer un cambio respecto del abordaje, entonces lo que quiero plantear es lo siguiente, que sí, no vamos a estar toda la vida con un paciente inhibiendo tono, hacer que mejore la mano, ¿no es cierto? Sí, para eso tenemos una ventana, ¿ya? Y a veces es mucho más pertinente o mucho más significativo desde la recuperación funcional, ¿cierto? Alguna estrategia compensatoria para que la persona pueda ser más dependiente de alguna actividad significativa, ¿ya? Entonces, eso es importante para no omitir la primera carrera, perdón. Ahora sí, y vuelvo a compartir. ¿Ya? Dentro de las funciones generales, ¿cierto? Que en general esto debe ser considerado, ojalá como una orientación, ¿ya? No como una receta de cocina, que es lo primero que tengo que agregar, ¿ya? Las funciones tienen que ver con formar parte de un equipo interdisciplinar, ¿cierto? Que tenga que ver con establecer planes de intervención, coordinar, supervisar y plantear un programa de rehabilitación en los casos pertinentes, ¿ya? Ahora, los programas de rehabilitación que uno plantea, ¿cierto? Generalmente son personalizados, ¿ya? Entendiendo que cada persona tiene necesidades diferentes, tiene intereses diferentes, vive una realidad diferente, tiene recursos familiares o comunitarios diferentes y tiene expectativas diferentes, ¿ya? Entonces, en ese sentido, un plan de intervención de terapia ocupacional debiese de ser orientado a las necesidades y a las características del paciente, ¿ya? Y a pesar de que hay elementos comunes que se pueden repetir en uno u otro, ¿cierto? ¿Ya? Debe ser un plan lo más personalizado posible, ¿ya? Aparte de llevar a cabo un tratamiento, ¿cierto? Llevar a cabo el seguimiento, la elaboración de los informes clínicos, ¿cierto? Completar la historia clínica del paciente, ¿ya? Si dentro del plan de intervención es importante establecer contacto con alguna entidad extrahospitalaria o fuera del lugar en el que usted trabaja, como colegios, jardines infantiles, puesto laboral, familia, club deportivo, centros comunitarios, ya otros dispositivos de salud,
si eso va a ser beneficioso para el paciente, hay que llevarlo a cabo como parte de una intervención, ¿ya? Desde el punto de vista de la evaluación, ¿cierto? Evaluar la ejecución y el resultado de los pacientes en las diferentes áreas, ¿ya? Evaluar, como hemos visto, por ejemplo, cómo comen los pacientes, si logra comer solo, si logra vestirse solo, si logra ir al baño solo, si logra ducharse solo, ¿ya? A través de los instrumentos que ya hemos visto, ¿ya? Evaluar y analizar los componentes de ejecución, por ejemplo, sensorimotor, ¿cierto? Podemos evaluar dolor, ¿cierto? Podemos evaluar sensibilidad, podemos evaluar los componentes cognitivos que ya hemos visto a través del Minimenta, ¿cierto? A través del test de MOCA, ¿ya? O incluso si adulto mayor, del test de Pfeiffer, ¿ya? Podemos evaluar los componentes psicosociales, ¿cierto? A través de una encuesta, a través de un cuestionario de autopercepción, ¿ya? A través de la participación ocupacional también en actividades significativas, ¿ya? Entonces, hoy en día eso se considera relevante para el proceso de evaluación, ¿ya? Algo que también es importante y que esto les ha costado entender un poquitito a los estudiantes que van un poco más arriba, evaluar el contexto, el entorno físico y social debe de ser considerado dentro del proceso evaluativo de terapia ocupacional, ¿ya? Entonces, el desempeño en las actividades de la vida diaria, ¿cierto? Ya sean básicos o instrumentales, ¿ya? Los componentes sensorimotores que pudiesen estar afectados, ¿ya? Cognitivo, social, socioemocional y motriz, ¿ya? Y el contexto. Son los tres pilares fundamentales e importantes para el proceso de evaluación, ¿ya? Y después uno va adquiriendo más expertise y va agregando algunas cosas más que son relevantes de acuerdo a las herramientas y los recursos que cada profesional tenga disponible para plantear un plan de intervención, ¿ya? Algunas otras cosas también que son interesantes: diseñar y fabricar órtesis, férulas, que es lo mismo, ¿cierto? Ayudas técnicas, ¿ya? Y o adaptaciones. Entrenar al paciente en el manejo de ese dispositivo, ¿cierto? Asesorarlo, guiarlo y supervisarlo, ¿ya? Y eso después, la reinserción social, ya que la destaco acá como, como algo importante, ¿ya? No tiene sentido plantear un plan de intervención de mejora de los componentes sensorimotores, ¿cierto? Sí, no está encaminado hacia un norte que tiene que ver con la reinserción social, ya sea desde los medio ambientes más próximos a medio ambientes más, un poco más distantes, ¿ya? Ahora, en general, cuando uno plantea un plan de intervención en pacientes con estas características, ¿ya? Generalmente uno piensa primero en un ambiente intradomiciliario y después en un ambiente extradomiciliario, ¿ya? Y nos vamos a la página. Esto también que es relevante, ¿ya? Las funciones de terapia ocupacional al desarrollar su labor en la fase que es en la fase crítica, ¿ya? O más aguda, por ejemplo, hablamos de crítica cuando el paciente está hospitalizado, ¿ya? Prevenir complicaciones secundarias que se pueden producir producto de la inmovilización o de la hospitalización, ¿ya? Deformidades articulares, para esto órtesis, posicionamiento, y como posicionamiento, sí, los dos pilares fundamentales, ¿ya? Prevenir contracturas musculares, prevenir úlceras por presión, ¿ya? O escaras que son comunes, ¿ya? Educar a la familia desde ese momento, ¿cierto? De ese momento con pautas, ¿cierto? Rescatar información relevante para un posible plan de intervención, ¿ya? Y esto también está de moda, desarrollar programas y actividades de estimulación sensorial global para prevenir lo que se conoce como manejo del delirium, ya que es relevante y que está tan de moda en esta etapa, ¿ya? Los pacientes que pasan por largo periodo de hospitalización ya cursan con lo que se conoce como síndrome confusional agudo o un delirium que tiene que ver con un trastorno como de la orientación, ya donde los pacientes están un poco desorientados, confusos, ya, y que se puede manejar y prevenir con estimulación sensorial global. Y eso se está haciendo también en pacientes hospitalizados con diferentes características. Después, visita
Otras características importantes, el documento lo divide en diferentes etapas, ¿ya? Sin embargo, particularmente lo que a mí me interesa es que hay un listado ya de aquellas cosas que son como significativas. Visita domiciliaria usted debe de realizar, ¿ya? Idealmente dentro de un plan de tratamiento sin importar la condición patológica del paciente para poder entender y visualizar cómo es el medio ambiente, cómo se desempeña, qué tipo de adaptaciones puede requerir el hogar, ¿ya? Tanto intradomiciliario como extradomiciliario. Entrenamiento y apoyo a la familia y el paciente respecto de ayudas técnicas, por ejemplo, si usted va a prescribir o va a indicar, ¿ya? Entrenamiento en la realización en actividades de la vida diaria básica, ¿ya? No basta con educación, no basta con indicar, hay que entrenar, supervisar y guiar, ¿ya? Tanto en actividades de la vida diaria básica como instrumentales. Y eso es algo que a veces desde el rol de estudiantes cuesta un poco poder entender, ¿ya? Si usted le quiere enseñar a un usuario, accidente vascular, secuelado, ¿cierto? O en etapa de rehabilitación a manejar el dinero, ¿cierto? Perfecto, trabajelo en un medio ambiente más protegido, tal vez con estos billetes que son como para ensayo, o monedas que hay para ensayo, trabajando intradomiciliario o en el box, ¿ya? Pero después idealmente haga un acompañamiento donde el usuario deba de comprar, hacer una compra simple, contar el dinero, planificar, recordar cuánto tiene que comprar, qué tiene que comprar, dónde llevarlo y contar el vuelto. Entonces, es un ejercicio importante que se tiene que hacer y que uh, a veces los estudiantes lo ven como algo lejano, ¿ya? Pero es una actividad importante y que tiene un impacto en las personas que lo requieren desde el punto de vista de la recuperación funcional. El punto 4 habla de valoración y entrenamiento, el correcto control motor y postural del paciente. Y aquí viene un poco a lo que refería su compañera respecto de las herramientas disponibles con el modelo de neurodesarrollo, de CABA, Perfetti, neurodesarrollo, ROD, ¿ya? Que son estrategias que se utilizan para tratar personas con trastornos neurológicos. Ya, entrenamiento y el punto 9 también es significativo, entrenamiento y aprendizaje en técnicas de compensación, ya. Planificación 3, el punto 13, planificación de objetivos realistas a largo plazo, ¿cierto? Que tenga que ver con organización laboral, plan de estudio si es posible y o tiempo libre, ¿ya? Y después nos pasamos a la página 24. ¿Cuánto está? Me pasé. Aquí. Mm, sí, bueno, orientación prelaboral y laboral, adaptación del puesto de trabajo, ya que también es importante, ya. Desarrollo de programas de ocio y tiempo libre, programas de transición a la vida autónoma y pisos o puestos tutelados, ¿cierto? Ya. Formación y educación a familias y cuidadores, ¿ok? Y aquí quiero hacer un alto. No, me pasé de largo. Ya, aquí hay una pregunta interesante, ¿ya? Ahora, en general, ustedes vieron que el documento habla sobre terapia ocupacional en personas con daño cerebral adquirido, ¿ya? Pero si usted se da cuenta, al revisar el documento, ¿ya? Va a poder inferir que el hablar de terapia ocupacional en personas con daño cerebral adquirido no está tan solo el abordaje abocado a la patología, es decir, la patología que tenga el paciente es relevante, pero no va a ser el foco central de la atención, ¿ya? Yo hablé de una serie de abordajes y características que se plantean en un plan de intervención, ¿ya? Pero que en definitiva son bastante integral, que incluyen a la familia, incluyen el medio ambiente, incluyen evaluaciones de desempeño, incluyen evaluación de componentes motor, incluyen orientación prelaboral, ¿ya?
Incluye, como dice la Romina Cabrera, potencial habilidades o con capacidades remanentes, ¿ya? Entonces, si bien la patología es lo que ocasionó probablemente que el paciente llegara a rehabilitación, ¿ya? Hay otras condiciones que también son significativas de considerar y no tan solo estar abocado al plan, al diagnóstico clínico, y es lo que he recalcado para con usted durante todo este semestre, ¿ok? Voy a leer algunas preguntas que están en el chat, ¿ya? Paula Avendaño dice, me plantea una pregunta, profe, ¿el terapeuta ocupacional que trabaja en hospital realiza visitas domiciliarias? Sí, ya, lo realiza, pero en realidad, o sea, puede, ya, pero en realidad es mucho más factible que quien realice la visita domiciliaria sea un colega de un CEFAC, de un CCR, de un SECOF, ya, porque en esos dispositivos está mucho más abierto a poder hacer eso. El terapeuta ocupacional que se dedica a hospital generalmente tiene que ver paciente agudo, in situ, en las diferentes unidades, ¿ya? Y cuando el paciente ya se va de alta, por ejemplo, de un periodo de hospitalización, puede quedar en rehabilitación en el mismo hospital o puede ser derivado a algún dispositivo de la red, ya sea un CEFAM muchas veces, o cuando ya es más crónico, un CCR. ¿Ya? Entonces, y desde ahí, desde estos dispositivos, es mucho más factible poder realizar visitas domiciliarias. ¿Ok? Profe, tengo una duda. Sí, sí. Respecto a los accidentes cerebrovasculares en niños, porque el texto no menciona y me quedó dando vuelta de cuánto tiempo después se sigue como rehabilitando, porque el texto decía igual como que estaba en un largo periodo debido a que el cerebro de los niños aún está en desarrollo. Sí, Y muy para buena ver la pregunta. secuela y todo. Sí, muy buena pregunta. Ya hay diferencias, claro, en lo que significa la rehabilitación o la habilitación de niños con trastorno neurológico y adultos con trastorno neurológico. ¿Ya? En general se dice que lo fuerte o el periodo en el cual mayores cambios se pueden reproducir en términos de mejoras funcionales tiene que ver con de 3 a 5 años. ¿Ya? Ahí se produce el corte ya, entonces en esa etapa, en niños es donde mayores avances vamos a tener en términos de rehabilitación, y en la medida en que comience a alejarse de esa edad ya, hace menos probable que podamos conseguir mejora en términos de componentes de desempeño, por ejemplo, ya, pero no quita la posibilidad de que esas mejoras no puedan pasar. Ya recuerden que hay un componente de plasticidad neuronal que tiene diferentes formas en las cuales se puede llevar a cabo, ¿ya? Y que de cierta manera explican un poco estos cambios funcionales, ¿ya? Pero lo más importante se hace antes de los 5 años, ¿ya? Y en el caso de los adultos, ya, a pesar de que hay una serie de factores que se tienen que considerar, la edad, el estado nutricional, la presencia de otras patologías asociadas, ¿ya? Uh, los textos hablan de diferentes periodos, ¿ya? Pero ninguno sobrepasa más allá del año, ¿ya? Entonces, antes del año, o sea, en el año de evolución, ¿ya? Sobre todo si usted ve que no hay mayores cambios a pesar de realizar el tratamiento, a pesar de que la familia sigue la indicación en el hogar, es porque probablemente esa ventana se cerró y ahí hay que hacer un cambio de switch en el abordaje, pues ya. Ahora, si usted nota que ya han pasado 6 meses y el paciente se comienza a estabilizar desde el punto de vista de la recuperación funcional, probablemente esa va a ser la condición con la cual va a quedar, ¿ya? Entonces, muy buena pregunta, Romina, ¿ya? Y por supuesto los niños son mucho más plásticos, ¿ya? A la hora de recuperar funciones, ¿ya? ¿Ok? Gracias por tu pregunta. Creo que hay algo más en el chat. A ver. Sí, y Romina plantea además el plan del abordaje de tratamiento debe de ser además reconociendo y potenciando las habilidades que las personas puedan tener ya o habilidades remanentes para el proceso de rehabilitación. ¿Ya? Voy a mostrar un poquitito, voy a hablar un poquitito sobre
las estrategias que se utilizan ya, que el más habitual de todo es el neurodesarrollo, ¿cierto? O BOAT, que fue desarrollado por unos neurofisiólogos hace algunos años, ¿ya? Y que es lo más común usado actualmente tanto en niños como en adultos, ¿ya? Y que tienen que ver con mejorar reacciones posturales de equilibrio y de enderezamiento, inhibir el tono, ¿ya? Para lograr un movimiento lo más armónico posible y desde ahí plantear mejoras funcionales, ¿ya? Técnica de Perfetti, que además considera la gran particularidad es que considera el componente perceptivo, ya que la técnica de neurodesarrollo no lo considera, ya, pero Perfetti considera mucho más los trastornos perceptivos a la hora del abordaje, ya, a través de diferentes estrategias y técnicas, por ejemplo, para el abordaje de la anosognosia, de la agnosia, de esta dificultad para reconocer las caras, por ejemplo, ya que también aparecía reflejada o descrita en el instrumento, ¿ya? Y Cava, ya que en el fondo es una estrategia, una herramienta que la gran particularidad es que considera patrones funcionales de movimiento, ¿ya? Es decir, dentro del abordaje, desde esta mirada, ya hay unos patrones funcionales de movimiento, ¿ya? Por ejemplo, ¿ya? Si yo quiero tomar esta taza que estoy mostrando acá, significa primero tomar y llevarla a la boca, significa estirar los brazos, alcanzarla, ¿ya? Llevarla a la boca, ¿ya? Entonces hay un movimiento funcional que tiene que ver con flexión, ¿ya? Un movimiento funcional, un patrón funcional, por ejemplo, es flexión de hombros, ¿ya? Con rotación externa, ¿ya? Y este patrón funcional lo que permite, por ejemplo, tocarse la nuca, tocarse la cara, ¿ya? Entonces, los señores de Cabat lo que hicieron fueron analizar el movimiento, ¿ya? Entonces dijeron, ya, perfecto, ¿qué movimiento realiza una persona para lavarse la cara? Dijeron, flexa el brazo, estira el brazo, flexa y hace una rotación y se lava la cara, ¿ya? Y eso es un patrón funcional, ¿ya? ¿Qué movimiento realiza una persona para poder tomar agua de un vaso? Eleva el brazo, flexa codo y lo lleva a la boca. Entonces, esos patrones funcionales de movimiento de cara son un pilar importante que se utilizan en el proceso de rehabilitación. Y la técnica de Rhodes lo que utiliza principalmente tiene que ver con estimulación sensorial, ¿ya? Para poder evocar mejores respuestas motoras, ¿ya? Y desde ahí plantea su característica para el abordaje terapéutico. Ahora, las mejores opciones en términos de rehabilitación, desde mi punto de vista, ¿cierto? Considero que tiene que ver con más que con un puro modelo, con la integralidad de todos los modelos, ¿ya? Entonces, muchos mejores resultados se van a obtener si yo planteo un plan de intervención de 2 o 3 modelos que se complementen a que yo planteo un plan de intervención que tenga que ver con un modelo, porque ningún modelo por sí solo va a lograr responder a las necesidades del paciente, ¿ya? Y la otra particularidad que considero que es importante ya poder visualizar ahora es que el abordaje debería de considerar un modelo además propio de la terapia ocupacional, un modelo canadiense, modelo de ocupación humana principalmente, ya, y no tan solo centrado en estos modelos más clínicos, ya que tienen que ver con mejorar algunos componentes del desempeño, ¿de acuerdo? Perfecto, Fernando Uribe tiene una pregunta. Fernando Uribe me dice, profe, la voy a leer, profe, me surgió una duda y me plantea la pregunta, ¿cuánto tiempo siguen en evaluación las personas en estado vegetativo? ¿Ya? Muy buena pregunta, eso es relativo, ¿ya? Eso es relativo, ¿ya? Y va a depender en el fondo del estado, del origen del estado vegetativo. En algunos pacientes, por ejemplo, se produce un coma inducido, ya como pasa a veces en los pacientes COVID, ya que se induce el coma para proteger un poquitito el sistema nervioso para que no salga dañado producto de una enfermedad que se está tratando, ya. O muchas veces puede ser un estado vegetativo por, por una meningitis, por una encefalitis, ya por su estado vegetativo, ya. Y la pregunta que plantea
Fernanda, tiene que ver mucho con un dilema ético que hasta los días de hoy se discute hasta qué punto es pertinente intentar o intentar ya intentar el abordaje y el tratamiento para personas en estado vegetativo, ¿ya? Porque muchas veces, y se discute desde el punto de vista ético, una persona que solamente esté en estado vegetal, que no tenga ningún nivel de conexión ni respuesta con el medio ambiente, ¿cierto? Y que se mantenga con vida gracias a un ventilador mecánico, y entonces eso se discute hoy día actualmente desde la ética, todavía es un tema que no está resuelto, sí, en qué momento se detiene eso, ¿ya? Y la verdad es que no te podría dar una respuesta precisa, ¿ya? Porque muchas veces tiene que ver con las personas, con decisiones de los equipos, ya incluso cuando han planteado algunos casos en los cuales las familias han solicitado la desconexión, ya. Han sido temas bullados que se discuten en general en las sociedades científicas, ya en los comités de ética. Sí, ya el texto plantea eso, sí, efectivamente, que las personas quedan en estado vegetal sin necesidad de soporte vital, ya, pero quedan como, no es mucho tiempo así. Recuerden, no sé, cuánto tiempo estuvo Gustavo Cerati, por ejemplo, que fue uno de los más emblemáticos en este último tiempo. Pasaron varios años en estado vegetal hasta que finalmente falleció, ya. Correcto, así como plantea Fernanda, lo más relevante es que es un estado complejo que desde lo ético se discute porque la persona no está consciente para poder referir su decisión, ¿ya? Y puede pasar mucho tiempo. Hay pacientes que pueden estar un día, 2 días o 3 días, otros que pueden estar meses, incluso años, como les contaba yo el caso de Gustavo Cerati. Entonces, es una pregunta que puede tener muchas respuestas y dependiendo un poco del contexto, de los avances en términos de discusión, ¿cierto? Y de las atribuciones legales, por supuesto, que tenga el equipo de salud que lo trate, ¿ya? Perfecto. ¿Alguna otra pregunta al respecto? No sé si se dan cuenta, pero de una u otra forma estos conceptos que estamos viendo en neurología se comienzan a trastocar con los que ustedes han visto en otras asignaturas, ¿ya? Entonces, tratar un paciente que tenga una enfermedad de origen neurológico no necesariamente significa que yo me voy a abocar a cosas neurológicas, ¿ya? Porque puede que en el plan de intervención lo neurológico sea lo menos relevante, ¿ya? Y lo más relevante probablemente tenga que ver con otras cosas, ¿ya? Ah, ¿De acuerdo? Justamente con una de las preguntas que se me planteó, que fue Paula, ya respecto del estado vegetativo, el próximo lunes, ya para quienes tomen traumatología, el profesor Roberto Nieto va a hablar sobre encamamientos, ya, y condiciones de dismovilidad, que tiene que ver con pacientes que pasan largo periodo de hospitalización, ya, por un sinfín de patologías, ya. Entonces, en traumatología, el profesor Roberto Nieto va a hacer una clase de eso y ahí podríamos retomar esta pregunta y ver en el fondo qué nos puede aportar Roberto desde lo que él ha visto, ¿cierto? De lo que él ha estudiado y de la experiencia que puede tener en el área, ¿ya? Profe, Adelante, sí. una pregunta, o sea, quizás no tiene mucho que ver, pero por ejemplo, el procedimiento y la rehabilitación que se llevaba para las personas con daño cerebral puede ser como la misma que se está llevando hoy en día para las personas con COVID y que estuvieron y que han estado entubadas como un largo periodo. Obviamente sé que se especializa igual otras partes, por ejemplo, los pulmones o el habla y esas cosas, pero tiene como un poco de relación. Sí, o sea, en general hay características comunes, ya, pero también hay diferencias significativas, ya. Las personas con COVID, ya, en realidad se está generando mucha información científica al respecto que caracteriza un poco
a la población que ha tenido COVID ya y que la describe, pero en general lo que genera impacto en las personas COVID tiene que ver primero con las secuelas de la enfermedad que recién se están conociendo, ¿cierto? Y lo que más se conoce tiene que ver con la disminución de esta capacidad broncopulmonar, ¿ya? Pero una parte importante tiene que ver con las secuelas que genera el estar inmovilizado o en estado de hospitalización en cama, ¿ya? 15, 20 o 21 días, pues ya, y eso sí es súper letal, ¿ya? Y eso significa, por sobre todo, mejorar el componente sensorimotor, por lo que es movilidad, porque se pierde fuerza, se pierde resistencia, ya se pierde resistencia muscular, se pierde resistencia cardiopulmonar, ¿ya? Y eso principalmente abordado desde terapia ocupacional como parte de un equipo integral, ¿ya? Si se pierde fuerza, por ejemplo, va a haber dificultad probablemente para poder realizar una marcha intradomiciliaria, va a haber dificultad a lo mejor para cortar la carne, va a haber dificultad tal vez para vestirse, tal vez si le cuesta mucho poder caminar en la etapa inicial va a requerir algunas sillas de ruedas, ¿ya? Va a requerir apoyo a la familia respecto de orientación, qué hacer con cómo poder apoyar a esa persona en el hogar, ¿ya? Entonces, la principal característica encuentro yo que tiene que ver con la estimulación del componente sensorio-motor, ¿ya? A diferencia de los demás pacientes neurológicos que pueden ser con más dificultades cognitivas, sensorimotoras, perceptuales, ¿ya? Socioemocionales, pero principalmente los pacientes COVID tiene que ver con la disminución, ¿ok? Ahora, hoy en día se está trabajando Profesor, por parte del Colegio de Terapeutas Ocupacionales, por parte del Colegio de Fonoaudiólogos profe, de Quines, para poder, ¿sí? sí, perdí un rato la información porque creo que como que se pegó, pero no sé si soy yo o todos lo ven igual, no sé. Pero estuvo como pegado y se perdió un poco la información. Sí, creo que fue señal del profe, que a mí también se Ahora me sí, pegó. repito entonces lo que decía, ¿ya? Lo que decía que en general las personas con COVID lo que tienen como mayores secuelas están asociadas, de acuerdo a lo que se conoce hoy día, con el periodo de hospitalización, más que con las secuelas propiamente tal del COVID. La secuela del COVID que más conocida que está dejando tiene que ver con disminución de la capacidad cardiorrespiratoria, ¿ya? Pero lo que significa estar en condición de cama, ya en una UCI, 15, 20 o 21 días o 25, genera mucho más impacto en las personas, ¿ya? Y es por eso que muchas personas, en el fondo, entre otras cosas, ¿cierto?, se niegan a estar intubadas porque significa estar varios días en esa condición con la pérdida de funciones que tienen que ver básicamente con fuerza y resistencia, ¿ya? Ahora, hay muchas cosas que del COVID no se conocen en términos de secuelas que pueden generar, porque recién se está generando la investigación, hay algunos reportes, ¿cierto?, de algunas secuelas neurológicas, pero que tampoco son tan claras o no son generalizadas en todo, ¿ya? Pero básicamente esa es la característica. Y lo otro que finalmente le estaba contando era que el colegio de terapeutas ocupacionales, el colegio de kinesiólogos, de fonoaudiólogos, ¿ya?, de psicólogos, están desarrollando algunas guías, ¿ya?, para orientar el proceso de rehabilitación para las personas post-COVID, ¿ya? Entonces, se está avanzando eso y yo creo que ya en un par de meses va a estar un poco más claro y ya listo, que en el fondo van a venir a orientar o a guiar un poco qué es lo que va a hacer cada profesional a la hora de tratar personas con COVID, ¿ya? Porque hoy en día cada uno hace lo que puede, con lo que cree, con lo que sabe, ¿ya? Pero esto nos va a venir a, a apoyar un poco más frente a dudas que uno pudiese tener. ¿De acuerdo? Creo que Romina me quería plantear una pregunta también. No, profe, de acuerdo. Igual, una consulta pequeñita. ¿Sí? Nosotros como estudiantes y debido al contexto, igual vamos a ver un poco de la rehabilitación de COVID o eso no se toca.
como un esquema nuevo. Sí, o sea, yo creo que dentro del próximo año sí o sí va a haber, por lo menos en el contexto de las asignaturas de cuarto ya, o algunas clases asociadas a rehabilitación y el abordaje de personas con COVID, ya. Pero es más pertinente en el caso de ustedes poder tocarlo en cuarto año cuando ya hayan visto otras cosas sobre el abordaje, técnica y herramientas, ya, pero sí, es algo sumamente interesante y pertinente de tratar del abordaje nuestro porque es algo que probablemente cuando ustedes egresen van a tener que hacer. Ya, profe. Muchas gracias. ¿Ya? Así que la invitación es a prepararse, a leer, a seguir avanzando en estos contenidos, ¿ya? Particularmente me quedo con bastante gratitud porque percibo que los conceptos se comienzan a integrar, ¿ya? Es una asignatura que es súper clínica en neurología, pero también no significa que el abordaje sea clínico, sino que tiene que ser más integral y es lo que particularmente he querido compartir con ustedes en esta cátedra. ¿De acuerdo? Entonces, hay componentes de desempeño, áreas de desempeño, medio ambiente, familia, ¿ya? Orientación prelaboral, laboral, actividad productiva, actividad escolar, ¿ya? Juego, ¿ya? Entonces, todo eso son conceptos importantes que se tienen que tratar de reflejar en la evaluación y en el plan de tratamiento, ¿ya? Hoy en día hay colegas que están en frente, ¿cierto? Haciendo o trabajando en pacientes con COVID en UCI, ¿ya? Y eso es rescatable y valorable, ¿ya? Y todos esperamos que esta pandemia termine, pero si en algún momento se extiende, es probable que a alguno de ustedes también le toque estar en esa posición haciendo lo que corresponde en un rol profesional. ¿De acuerdo? Preguntas, dudas, por favor, acotaciones que quieran plantear. Me interesa y me gusta particularmente cuando ustedes hacen preguntas porque denota una inquietud, ¿ya? Y esa inquietud es ganas de saber, y eso es para mí fantástico. ¿Preguntas? Si no hay preguntas, le propongo dejar esto hasta aquí, ya en la cátedra por finalizada. Quienes no han podido leer el documento hasta completarlo, los invito a que lo lean con calma, con detención el fin de semana o lo que queda del día, o mañana inclusive. Quienes tengan dudas pueden volver a consultar y podemos retomar nuevamente el día lunes previo a la clase, ¿ya? Estamos prácticamente ya en la recta final de la asignatura, nos quedan un par de semanas de clase y ya vamos a cerrar los contenidos. Tenemos la evaluación de esta asignatura el día 16, ya de este mes, y de esta semana que viene a la siguiente, ¿ya? Así que ya nos queda poquito. Y después nos quedan unas clases que tienen que ver con traumatismo cráneoencefálico, epilepsia, parálisis cerebral, malformaciones congénitas infantiles, ¿ya? Y con eso Profe, cerramos la asignatura. ¿Sí? la prueba del 16, ¿es la última evaluación de la asignatura? No, la asignatura contempla 2 evaluaciones. Ah, ya, y el último, o sea, el 16 de julio, o sea, de junio, perdón, ¿es prueba entonces o no? No entiendo. ¿Sí? Es una evaluación, sí, tal cual como fue la primera. Ya, y no hay nada más. No, después del 16 de junio, perdón, sí quedan algunas clases. De hecho, las clases que entran en la evaluación del 16 corresponden hasta lo que vimos esta semana, hasta lo de día. Profe, pero es que no entiendo porque, o sea, normalmente siempre hay 3 pruebas, pues no 2. Pero Entonces, ya llevamos una prueba. sí, pues llevamos una. La del 16 de junio sería la segunda y La después. segunda sí. La tercera creo que alguien la publicó en el chat. El 13 de julio. Ah, ya, vale, vale, vale. Es ¿Ya? que me había 3 pruebas. asustado. Ya, pero no hay, La no hay, no hay primera, la informes ni nada segunda, de eso. no, Ah, ya. no hay informes ni nada de eso. ¿Ya? Ya, gracias, profe. Es que me ¿De había acuerdo? asustado porque no sabía esa, o sea,
estaba en el sistema, pero no lo había visto, entonces por eso le preguntaba. Sí. Sí, ahora si usted quiere el informe o una presentación, fantástico. Usted hace una presentación, yo le asigno un tema, unos papers y un contenido y presenta. No, profe, Ningún prefiero pruebas. problema. Es que estamos llenos de Ya. cosas en otros ramos y por eso le Sí, preguntaba. me imagino. Sí, no, sí lo entiendo, por eso es bueno poder clarificar esto. ¿Ya? Y solamente hasta esta semana, lo que hemos visto hasta esta semana, Parkinson, demencia, ¿ya? Evaluación de funciones cognitivas, y todo lo que no entró en la primera evaluación, y todo lo que veamos desde la próxima semana en adelante va a corresponder a la tercera, ¿ya? Ok, entonces finalizamos la cátedra ya, aquí y nos vemos para quienes tomen traumatología a las 6, ¿ok? Gracias, profe. Listo, un abrazo grande para ustedes, que estén muy bien. Bueno, Chao, chao. profe, detengo la grabación. Chao, profe. Gracias, Nicolás, te pasaste por eso. No, de nada. Chao, nos vemos.